a la costosa democracia mexicana. Los partidos entregan a los dueños de este medio cientos de millones de pesos que provienen del erario. ¿Responsabilidad social? El decretazo lo que marca es una ecuación distinta entre la relación de los medios o de los concesionarios frente al poder. La clausura de la agenda de democratización nacional, la consolidación de un modelo de concentración sin ningún contrapeso para los propietarios y los concesionarios, y en tercer lugar, el mensaje de que ustedes son impunes y pueden hacer lo que quieran. Por eso no es casual que después del decretazo venga el asalto al Cerro del Chiquihuite y después los videoescándalos. Sí, una victoria para los empresarios y la indefensión mediática para los ciudadanos y para las instituciones de la República. ¿Cómo se dice, joven? Gracias, señor presidente. El decretazo amenaza y amenazó con abortar y amenaza todavía con abortar todo lo ganado durante 25 años. Y no estoy exagerando, porque aquí el problema no es solamente que contemos con un IFE autónomo, ¿sí?, o que contemos con un sistema de partidos que tengan acceso a los recursos públicos. ¿Para qué todo eso si el 80% de los recursos públicos que sustentan ese sistema de partidos se está yendo a dos grandes compañías televisivas, que son las que acaparan los recursos que el Estado les está dando a los partidos para gestionar la democracia? Y así, Vicente Fox y Marta Sahagún decidieron que los mexicanos merecían el gobierno de la televisión, la telecracia. Con ese ánimo de pluralidad. Y luego Televisa nos contó a los mexicanos el cuento de la transición democrática feliz, con el expresidente del IFE como estrella de la telenovela. Y todavía van por más. Pero de todo ello hablaremos en el próximo programa de esta serie. La forma es el fondo. ¿Los identifica? Van a pagar la cuota de credibilidad hacia el extranjero. Creo que hay algo más no creo que se objete, no es para esto. López Obrador y Fox nunca congeniaron. Estaba visto. Para mediados de 2003, la popularidad de López Obrador iba en aumento, mientras la estrella de Fox se apagaba. El tabasqueño crecía en las encuestas hasta parecer inalcanzable en la carrera presidencial. Claro, siempre que no tuviera tropiezos graves. Y los tropiezos empezaron. Primero fue un oscuro litigio. Un señor de nombre Enrique Arcipreste exigía del gobierno capitalino el pago de 1.800 millones de pesos. Nada más. El caso del paraje San Juan, alentado en los tribunales, agobió durante meses a López Obrador y resultó, al final, una trampa fallida. Sin embargo, es en el PRD en donde se gesta el más duro ataque en contra del tabasqueño. Es el 6 de julio de 2003. Rosario Robles, la presidenta del PRD, está preocupada. Su partido obtuvo una votación mediocre en las elecciones federales celebradas ese día. Peor aún, el PRD acumula una deuda cercana a los 500 millones de pesos. La mayoría de la deuda es con las televisoras. La dirigente había abierto las puertas de su partido a un personaje singular, Carlos Ahumada Kurtz. Ahumada
Preso en 1994, acusado de fraude genérico, luego se convirtió en exitoso contratista de varias delegaciones del Distrito Federal. Relacionado a través de Robles con gran parte de la élite gobernante del PRD, el empresario conocía muy bien a Gustavo Ponce, quien aquí escuchaba a su jefe en septiembre de 1999. Ponce sería nombrado, años más tarde, secretario de Finanzas del gobierno de López Obrador, y de ahí a la fama. El secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce Meléndez, del 19 al 22 de febrero estuvo en el Hotel Velayo de Las Vegas y fue captado en un video que esta tarde fue entregado a Noticieros Televisa. En el video, el secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal aparece jugando en las mesas del blackjack del Casino Velayo durante 3 madrugadas seguidas. La denuncia pone en evidencia torpezas del gobierno de la capital, especialmente de la Procuraduría. Unas horas más tarde, la ofensiva arrecia. René Bejarano, ¿cómo estás? Muy bien. Por favor, si eres tan amable. René Bejarano ha caído en una trampa urdida por Ahumada. Un portafolios, dinero y una videograbación secreta. Sin embargo, el destinatario del golpe es, otra vez, López Obrador. ¿De qué se trata un escándalo mediático? Justamente de reducir el problema fundamental, en este caso la corrupción, a un montaje escenográfico mediatizado, ¿no? Y a la idea de que si personificamos, si estigmatizamos, si señalamos y si delimitamos telegénicamente el problema de la corrupción al acto de un líder de la Asamblea Capitalina recibiendo fajos de billetes de un empresario corruptor, y si además la televisión no solo lo transmite, sino que lo impugna y lo enjuicia, entonces ya resolvemos el problema de la corrupción. ¿Cuántos de esos recursos? ¿Qué papel juega la propia televisión en la gestión de los escándalos mediáticos? ¿Sí? ¿Qué es más corrupción? ¿Recibir 6 millones de pesos de un empresario corruptor o sostener todavía un sistema de partidos en donde el 80% de los recursos públicos tengan que ir a dar a la televisión? ¿Qué es más corrupción? ¿Qué es más pernicioso para la democracia? El escándalo crece. Se utilizó a instituciones del Estado con un propósito faccioso. La ofensiva oficial alcanza la esfera diplomática. México y Cuba prácticamente rompen relaciones. El caso Ahumada, la causa de la crisis. El señor Krill declaró a la prensa en México estas palabras: que nadie tome banderas en contra del gobierno de México, refiriéndose a los mexicanos. Que nadie tome banderas en contra del gobierno de México. El problema es con Castro y con nadie más. Para quedar claros, dijo el señor secretario de Gobernación, el problema es con Castro. O sea, ¿qué lenguaje
realmente inusual para una figura de gobierno. Qué falta de tacto diplomático, qué ofensa para el pueblo de Cuba. El gobierno de México, con toda esta serie de acontecimientos que han comenzado el fin de semana, está tratando de desviar la atención de la opinión pública mexicana de los graves hechos relacionados con el señor Carlos Ahumada Cruz y de las crecientes sospechas en ese país sobre la existencia de un complot. Y para ello ha creado esta confrontación diplomática con Cuba, que es totalmente artificial. Debo ahora dar a conocer un fragmento de las declaraciones de Ahumada aquí en Cuba. O sea, yo le di los videos porque según esto era mi forma de probar, era mi manera de mostrar lo que me decían, pues, que cómo demostraba ese hecho, pues. Pero yo no, mi intención ni mi idea era que se publicaran en la televisión. Ya después me dicen ellos que sí es importante que se publiquen en la televisión. Y bueno, lamentablemente los terminé soltando y los terminé dando todo y pues no me dieron, o sea, hasta ahorita no me dieron nada, porque bueno, pues la protección jurídica pues no me la han dado, pues al contrario me gané que me acusaran de lavado de dinero. ¿Ellos? ¿Quién acusó a Ahumada de lavado de dinero, sino la Procuraduría del general Macedo? La exposición del ministro Pérez Roque vino a confirmar que la única intromisión indebida que ha ocurrido en torno a los casos de corrupción que involucran al señor Carlos Ahumada es precisamente la de agentes de su país que viajaron al nuestro. Santiago Krill habla de injerencia y de seguridad nacional. Han encubierto con el escándalo el fondo y el origen de una serie de problemas. Este no es el primero. Amigos de Fox, es uno de tantos. ¿Qué sentido tiene, si usted tiene estas responsabilidades y facultades, esperarnos a que en 12 años nos enteremos que a lo mejor usted estuvo involucrado? No nos deje con la duda, mejor díganos la verdad. Las declaraciones de Ahumada hacen temblar al sistema y confirman lo que un sector de la prensa nacional adelantaba: la existencia de un grupo de buenos amigos que solían reunirse a contemplar videos y a hacer planes. Pruebas, digo que sí, creo que al día siguiente o a los 2 días lo voy, ve los videos en su computadora, en su biblioteca, en su computadora los pone y dice que es un madrazo, o sea que es una bomba atómica, un misil o no me acuerdo qué dijo. Los vio 2, 3 minutos o algo así, ya, lo sacamos. Y me dijo que vaya a ver a Juan Collado. Veo a Juan Collado al día siguiente en mi oficina, ve los videos Juan Collado y me dice también que está impresionante esta situación, que tiene que ver una persona y que me habla en la tarde o en la noche o algo así. Me habla y me dice que tenemos que ir a ver a esta persona, y esta persona es Diego Fernández. Pero yo no conocía a Diego Fernández, o sea, yo lo sé que es Diego Fernández. Pues no me acuerdo si cuando Juan Collado viene por mí, porque sí salimos de mi oficina, o cuando vamos en el trayecto me dice vamos a ir a ver a Diego Fernández, porque me pidió Salinas que viera a Diego Fernández, ya le platiqué a Diego Fernández de qué se trata, y me dijo que sí, o sea que inclusive que le interesaba mucho y todo. Entonces lo vamos a ver, pero yo no llevo los videos ni llevo ninguna documentación, le platico de qué se trata, o sea, de qué tengo de material, que me están extorsionando, que tengo estos problemas, que no sé qué. Y me dice que quiere ver el material. Entonces, pero yo quiero que me den las garantías jurídicas que finalmente ni siquiera la Federación me pudo dar, pues para no estar en lo que estoy. O sea, digo, lo único que me pudieron dar fueron 6 escoltas para mi familia. Entonces me dice que sí, y le dije que yo tenía un problema económico también y que lo que quería era trabajar, o sea, que si acaso me prestaron